El Imperio Español fue uno de los mayores imperios en la historia mundial, y es famoso por ser el primer imperio en el que nunca se ponía el sol. Esta frase se refiere a la gran cantidad de territorios que España poseía en todo el mundo, desde América hasta Asia, que abarcaban diferentes usos horarios, y que, por lo tanto, permitían que siempre hubiera una parte del territorio bajo la luz del sol. Vamos a explorar esta fascinante historia, examinando cómo España logró construir este imperio mundial. Quédate hasta el final para conocer algunas de las curiosidades y anécdotas más interesantes asociadas con él. El Imperio Español comenzó en el siglo XV, cuando España comenzó a expandirse más allá de sus fronteras y a conquistar territorios fuera de la península ibérica. La primera etapa importante de esta expansión fue la conquista de las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa africana, en el siglo XV. A partir de ahí, los españoles se aventuraron a explorar y conquistar América, y más tarde también llegaron a Asia. La conquista de América fue una hazaña impresionante y es uno de los logros más significativos de la historia de España. Los españoles llegaron por primera vez a América en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanaani, en el Caribe. A partir de ahí, comenzaron a explorar y conquistar todo el continente americano, desde México y Centroamérica hasta Sudamérica. En el proceso, derrotaron a los imperios azteca y inca y se establecieron como la potencia dominante en el Nuevo Mundo. Una de las características más interesantes del Imperio Español fue su capacidad para administrar y gobernar estos territorios tan distantes y diversos. Los españoles establecieron virreinatos en América y Asia, que eran territorios gobernados por un virrey, un representante del rey español. Esto permitió que el gobierno central en España pudiera mantener un control efectivo sobre estos territorios, a pesar de la gran distancia que los separaba. Además de su capacidad para gobernar estos territorios, los españoles también se destacaron en la exploración y la cartografía. Durante el siglo XVI, los españoles llevaron a cabo numerosas expediciones a lo largo de la costa del Pacífico, desde México hasta el sur de Chile. En el proceso, descubrieron numerosas islas y archipiélagos, como las Filipinas, Guam y las Islas Marshall, y también exploraron el interior del continente sudamericano. Otro aspecto interesante del Imperio Español fue su papel en la religión. España fue un país católico ferviente y los españoles llevaron su fe con ellos a todos los territorios que conquistaron. En el Nuevo Mundo, los misioneros españoles establecieron numerosas misiones y convirtieron a millones de indígenas al cristianismo. La religión se convirtió en un importante instrumento de control social y político para los españoles en el Nuevo Mundo. El Imperio Español también tuvo un impacto significativo en la economía mundial. Los españoles encontraron grandes cantidades de oro y plata en América, y comenzaron a enviar grandes cantidades de estos metales preciosos a Europa. Esto tuvo un impacto significativo en la economía europea, ya que la gran cantidad de oro y plata que España traía a Europa tuvo un impacto en la inflación y en el desarrollo de las finanzas. Además, la explotación de las minas de América también llevó a la expansión de la industria minera en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, el Imperio Español también tuvo sus problemas. A pesar de que España logró construir un imperio tan vasto, su economía y su gobierno estaban a menudo en crisis. La enorme cantidad de oro y plata que España trajo de América llevó a la inflación y a la devaluación de la moneda española, y la falta de una economía diversificada llevó a la dependencia excesiva del comercio con América. Además, la corrupción y la ineficacia en el gobierno también llevaron a la disminución del poder de España en el mundo. A pesar de estos problemas, el legado del Imperio Español sigue siendo impresionante. La lengua española es hoy uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, y los territorios que España conquistó en América y Asia siguen siendo importantes y diversos países hoy en día. La arquitectura, el arte y la cultura que se desarrollaron en estos territorios son también impresionantes, y el legado del Imperio Español sigue siendo visible en muchos lugares del mundo. Para entender mejor cómo el Imperio Español logró construir y mantener un imperio tan vasto, es importante examinar algunas de las anécdotas y curiosidades más destacadas que rodean a este imperio. En 1519, Hernán Cortés llegó a México y comenzó su conquista del Imperio Azteca. A pesar de que estaba en clara desventaja numérica, Cortés logró convencer a muchos de los pueblos indígenas de la región para que se unieran a él y lucharan contra los aztecas.
Además, cuando se encontró con el emperador azteca Moctezuma, Cortés lo hizo prisionero y lo usó como rehén para mantener a los aztecas a raya. Aunque los aztecas finalmente se rebelaron contra los españoles, la conquista de México fue un logro impresionante. En 1588, la Armada Española, también conocida como la Gran Armada, intentó invadir Inglaterra. Sin embargo, la flota inglesa logró derrotar a la Armada Española en una serie de batallas navales, lo que llevó a la pérdida de muchos barcos y hombres. Aunque este fue un revés para España, la Armada Española siguió siendo una fuerza formidable en el mundo durante muchos años. Durante el reinado de Carlos II, también conocido como el Hechizado, España sufrió una serie de desastres naturales y epidemias que debilitaron aún más el poder de España. Carlos II también era conocido por ser un rey débil y poco capacitado, y su muerte en 1700 llevó a la Guerra de Sucesión Española, que debilitó aún más el poder de España en Europa. El Imperio Español también se extendió a Filipinas, donde los españoles establecieron una colonia en 1565. Durante muchos años, los españoles lucharon contra los moros en Filipinas y finalmente lograron establecer el control sobre gran parte del país. Sin embargo, la colonización española de Filipinas también tuvo sus efectos negativos, incluyendo la opresión de los pueblos indígenas y la imposición del catolicismo. La exploración y la conquista también llevaron a la difusión de enfermedades a través de América y el mundo. Los españoles llevaron la viruela y otras enfermedades a las poblaciones indígenas que nunca habían sido expuestas a ellas antes, lo que llevó a una disminución drástica de la población en América y otros lugares. La religión también jugó un papel importante en la expansión del Imperio Español. Los españoles trajeron consigo el catolicismo y convirtieron a muchas poblaciones indígenas de América y Asia a la religión. También establecieron misiones en todo el mundo para difundir la religión, y la Iglesia Católica se convierte en una fuerza poderosa en el Imperio Español. Una de las riquezas que permitió a España financiar su imperio fue la plata y el oro que obtuvieron de sus colonias. La riqueza de la plata y el oro extraídos de las minas de América del Sur se envió de regreso a España en grandes cantidades, lo que permitió a España financiar su expansión. La plata española se convirtió en la moneda de comercio mundial, y las monedas de plata españolas se utilizaron en el comercio de esclavos en África, en el comercio de seda en Asia y en el comercio de especias en Europa. España también tuvo una gran influencia en la cultura mundial. La literatura española, con autores como Miguel de Cervantes y Federico García Lorca, ha tenido un impacto significativo en la literatura mundial. El flamenco, el baile y la música españoles también son conocidos en todo el mundo. La arquitectura española también ha tenido una gran influencia en todo el mundo, especialmente en la arquitectura colonial de América Latina. La familia real española también ha tenido su parte de drama y escándalos. En 1808, el rey Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, pero luego fue depuesto y exiliado por su propio hijo. Fernando VII se convirtió en uno de los reyes más impopulares de España, y su reinado fue marcado por la represión y la violencia. A finales del siglo XVII, el Imperio Español ya no era la superpotencia que solía ser. Las guerras y la falta de recursos económicos habían comenzado a minar su fuerza y poder. Además, España tuvo que ceder Gibraltar a Gran Bretaña en 1713 después de perder la Guerra de Sucesión Española, lo que hizo que la nación se sintiera humillada. A pesar de esto, España todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Sus contribuciones a la cultura mundial, desde la literatura y el arte hasta la ciencia y el deporte, son impresionantes y siguen siendo admiradas en todo el mundo. Sin embargo, el declive del imperio era evidente. El siglo XVIII fue especialmente difícil para España. En 1767, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de España y sus territorios, lo que resultó en la pérdida de valiosos recursos educativos y científicos. Y en 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España y puso a su hermano en el trono español, lo que llevó a la Guerra de la Independencia Española. Durante la Guerra de la Independencia, España logró una victoria impresionante, pero la economía del país sufrió y la nación se sumió en una serie de conflictos políticos y militares. Lamentablemente, esto no fue el final de los problemas para España. En 1898, España perdió sus últimas colonias en la Guerra Hispanoamericana,
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Vamos a terminar con 3 anécdotas bastante curiosas. La primera ocurrió en la conquista de Perú por parte de los españoles. El líder inca Atahualpa fue capturado por Francisco Pizarro y sus hombres. Pizarro prometió liberar a Atahualpa si llenaba una habitación con oro y otra con plata como rescate. Atahualpa cumplió con la exigencia y Pizarro recibió una gran cantidad de riquezas. Sin embargo, en lugar de liberar a Atahualpa, Pizarro lo acusó de conspirar contra los españoles y lo condenó a muerte. Atahualpa pidió ser bautizado antes de su ejecución, y los españoles cumplieron su deseo. La historia cuenta que Atahualpa, después de ser bautizado, preguntó a los españoles si los cristianos iban al cielo. Cuando le dijeron que sí, respondió que prefería ir al infierno para estar con sus antepasados incas en lugar de estar en el cielo con los españoles. La siguiente anécdota ocurrió en la corte española en el siglo XVIII. El rey Carlos III era conocido por su estricto código de conducta, que prohibía el juego y otras formas de entretenimiento frívolo. Sin embargo, se dice que en una ocasión, el rey y sus consejeros decidieron jugar a las cartas en secreto. Para evitar ser descubiertos, hicieron que uno de los guardias reales se disfrazara de rey y se sentara en el trono real mientras ellos jugaban en una habitación cercana. Por supuesto, la estratagema fue descubierta y el rey tuvo que pagar una multa por su transgresión. La última anécdota relacionada con la conquista del Imperio Español ocurrió en 1536, cuando el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada lideró una expedición hacia lo que hoy es Colombia en busca de la mítica ciudad de El Dorado. Durante su búsqueda, Quesada y su equipo encontraron una tribu indígena conocida como los muiscas, que tenían la costumbre de cubrir sus cuerpos con polvo de oro durante las ceremonias religiosas. Quesada, al ver a los muiscas cubiertos de polvo de oro, se entusiasmó al pensar que había encontrado la legendaria ciudad de El Dorado. Sin embargo, cuando intentó recolectar el oro, descubrió que estaba en polvo y no en lingotes, como había imaginado. Además, el polvo se pegaba a la piel y resultaba difícil de recolectar. Quesada y sus hombres se quedaron con muy poco oro y se sintieron decepcionados por su hallazgo. Esto ilustra la obsesión de los conquistadores españoles por el oro y su búsqueda desesperada de riquezas en el Nuevo Mundo. También muestra cómo estas expectativas a menudo se encontraban con la dura realidad de las dificultades de la conquista y de encontrar oro. Aunque el Imperio Español ya no existe, su legado sigue vivo en el mundo. El patrimonio cultural y artístico de España sigue siendo un tema de estudio y admiración para muchas personas en todo el mundo. Y aunque España ha pasado por tiempos difíciles, ha demostrado una gran capacidad de recuperación y ha seguido avanzando hacia el futuro. En resumen, el Imperio Español fue un imperio mundial en donde nunca se ponía el sol, gracias a su vasta red de colonias y su papel como potencia económica y militar en el mundo. Aunque el imperio tuvo sus altibajos y sus momentos oscuros, también tuvo muchas historias interesantes y contribuciones a la cultura mundial. Aunque el imperio ya no existe, su legado sigue vivo y sigue siendo un tema de estudio y admiración para muchas personas en todo el mundo. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y comentario para apoyar el contenido. Y no olvides suscribirte al canal para enterarte de más curiosidades. Gracias por tu apoyo.